Un cordial saludo para las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos en la presentación de la profesora Solanger López Álvarez, quien es candidata a ascenso a categoría asociada en el escalafón docente de la Universidad del Valle. La profesora Amparo hará una presentación de la profesora Solanger, la profesora Amparo Micolta León, que es representante de la Escuela de Trabajo Social. Buenos días, profesora Amparo. Buenos días, profesor José Oliverio. Muchas gracias y bienvenidas la profesora Sandra Arenas de la Universidad de Antioquia, la profesora María Rocío Cifuentes de la Universidad de Caldas, la profesora Solanger y todos los compañeros y compañeras del Comité de Credenciales que nos están acompañando desde este acto. También a todo aquel o a todas las personas que se conectan en razón que es un acto público en donde pueden participar distintos docentes o personas interesadas. Bueno, la profesora Solanger López, quien es mi compañera de trabajo, es trabajadora social de la Universidad de Antioquia. Ella cuenta con una maestría en educación y desarrollo humano y también un doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud, ambos títulos otorgados por el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, que es el CINDE, con la Universidad de Manizales. Su trayectoria académica y profesional se ha centrado en el trabajo social, la memoria, el conflicto armado y los procesos de construcción de paz. Ya desde hace 4 años, agosto del 2021, está vinculada como docente de la Universidad del Valle, de manera concreta en la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Entre los trabajos escritos y publicados recientemente por la profesora Solanger, destacamos tres: el deber de la memoria del conflicto armado, pasar del yo al nosotros en la sociedad colombiana. También el deber de la memoria y el perdón desde las víctimas de desaparición forzada en Colombia, y también niños y niñas migrantes venezolanos, una experiencia de agendamiento en Soacha, de agenciamiento, en Soacha, Colombia. Con este resumen, concluyo esta primera parte de este acto de presentación de la profesora Solange. Gracias, profesora Amparo. Profesora Solanger, ¿puede usted hacer su presentación? Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos, para todas. Pues inicio esta presentación con los agradecimientos especiales a la profesora Sandra Patricia Arenas de la Universidad de Antioquia, a la profesora María del Rocío Cifuentes de la Universidad de Caldas, a la profesora y compañera Amparo Micolta y a todo el comité de credenciales por hacer este proceso posible. Voy a compartir entonces ahora mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Perfecto, yo Sí. la veo bien. Gracias, profe. Claro que sí. Bueno, paso entonces a presentar el artículo original llamado El deber de la memoria del conflicto armado, del conflicto armado, pasar del yo al nosotros en la sociedad colombiana. Esta es la agenda que voy a manejar en esta presentación. Hay un contexto, unos antecedentes investigativos, objetivo y pregunta de investigación, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Inicio entonces con el primer punto. Este artículo hace parte de una investigación más amplia que recoge algunos de los hallazgos y los resultados presentados en esa investigación. En esa investigación tuve dos lugares de contexto específicos importantes. Uno es los diálogos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, el plebiscito que fue realizado el 2 de octubre del 2016, cuando ganó el no con un 50,2% frente al sí con un 49,7%. Este contexto configura unas subjetividades y unas identidades específicas alrededor de
esa disputa que hay, que había en nuestro país entre la guerra y la paz. El otro lugar de enunciación contextual es entonces son esos tiempos de posacuerdo, más o menos 2018 en adelante, cuando se empieza a dar el cumplimiento de los acuerdos y la construcción de paz que transcurren bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. También nos dan unas aristas específicas de cumplimientos, incumplimientos, negacionismo, bueno, todas eso va marcando las narrativas, las prácticas, las subjetividades de los sujetos participantes. Mis antecedentes investigativos giran alrededor entonces de una pregunta. Esa pregunta que me hice en la investigación es cómo se ha construido la memoria y cómo esta memoria ha construido a procesos de reconciliación, paz y defensa de derechos humanos en algunos de los casos. A nivel nacional, tomo dos lugares de enunciación. Uno es a lo que he llamado la memoria oficial e institucional. Esta memoria oficial e institucional pues va marcada por algunos organismos que tenemos a nivel institucionales como el Centro Nacional de Memoria Histórica, los museos que tenemos de memoria en varias ciudades de nuestro país, las comisiones que hemos tenido alrededor de los procesos de paz que hemos tenido en el país. Específicamente trabajo tres comisiones, la comisión del 1958, la comisión del 87 y la comisión del 2005. A partir de esas memorias, entonces tenemos un relato oficial e institucional de lo que nos ha pasado en el marco del conflicto armado, cada una con unas características específicas. Luego me encuentro con unas memorias alternas, que son aquellas trabajadas por los movimientos sociales, los colectivos, los movimientos que agrupan las víctimas del conflicto armado, y es a lo que llamamos las memorias en disputa, y las personas que trabajamos memoria en este país sabemos que las memorias se instalan en un campo en disputa permanente por el sentido y el significado que se le otorga al pasado. A nivel internacional, pues retomo en este artículo tres países por brindarnos algún tipo de enseñanza y aprendizaje alrededor de cómo se ha construido la memoria. En Argentina, con todo el paradigma historiográfico que tienen alrededor de la memoria, como lucha política, los movimientos de defensa de derechos humanos, allá hablan de un pasado reciente luego de que termina la dictadura, en Chile con unas memorias silenciadas, un negacionismo y unos escenarios de impunidad que se empiezan a transformar en este momento. Y en Sudáfrica, pues retomo todo lo que pasó alrededor de la finalización del apartheid con la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que se dio en ese país, que permitió cartografiar el pasado y que le dio un lugar importante y relevante a las narraciones, los testimonios a través de diferentes dispositivos que le permitía a las personas contar lo que tuvieron que vivir bajo el apartheid. Esto me lleva entonces a establecer el objetivo y la pregunta de investigación, comprender los significados atribuidos a lo que pasó en el marco del conflicto armado colombiano, en relatos de los combatientes, víctimas y sociedad civil desde su experiencia humana vivida, y la pregunta de investigación que se hace alrededor de cuáles son los significados atribuidos a lo que pasó en el marco del conflicto armado, en relatos de estas personas desde su experiencia humana. Mi marco teórico gira entonces alrededor, en este artículo, claro está, gira alrededor de estas cuatro categorías. Cuando yo entro a trabajar epistemológicamente, conceptualmente y teóricamente
la memoria, me doy cuenta que la memoria tiene varias vertientes analíticas. Hay una vertiente sociológica, una desde la educación, desde la literatura, desde el trauma y la crueldad humana, que es todo lo que gira alrededor del cono sur, y tenemos la vertiente filosófica, que es por donde yo me inclino a trabajar conceptualmente la memoria. Esta memoria la trabajo entonces desde Henri Bergson, Paul Ricoeur, White, con todo lo que desarrollan alrededor de la memoria como presencia de lo ausente. Trabajo la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica desde Betancourt. Y es importante aquí aclarar que hay dentro de estas vertientes analíticas que les enuncio, algunos autores hacen unas argumentaciones opuestas a la memoria y la historia, y algunos autores hacen algunos acercamientos entre la memoria y la historia. Entonces, retomo a Betancourt por darnos, y a Paul Ricoeur por darnos esos puentes entre memoria e histórica, lo que nos permite nombrarlo como memoria histórica. El silencio y la verdad es de Huiza y Cortés, y de Michieli 2007, y fuertemente el trabajo la categoría del deber de la memoria, desde Todorov, de los desarrollos que hace Todorov alrededor de los elementos o aquellos momentos que son importantes cuando vamos y visitamos el pasado, y cuando hacemos trabajo de memorias en los territorios y en las comunidades. Un primer elemento relacionado con el esclarecimiento de los hechos, cuando nos preguntamos qué fue lo que pasó; otro con la atribución de sentidos y significados de por qué ocurrió este hecho; y uno que nos lleva realmente a la proyección de eso que nos ocurrió en el pasado hacia el futuro, como qué enseñanzas nos deja este pasado que hemos tenido que vivir. La metodología de esta investigación es una metodología cualitativa, hermenéutica narrativa. El núcleo central de mi investigación es la reconfiguración de la trama narrativa. Yo la trabajo por medio de la triple mímesis de Ricoeur, donde trabaja la preconfiguración, configuración y reconfiguración. Aquí vamos un poco iniciamos con la identificación de los elementos heterogéneos de una narración, como los acontecimientos, las espacialidades, las temporalidades, y terminamos con una reconfiguración de la trama narrativa. Ni sujetos de la narración, ni sujetos epistémicos, ni sujetos participantes son entonces un excombatiente, la víctima y el defensor de derechos humanos. Esta es un poco la forma técnica e instrumental para trabajar la triple mímesis de Ricoeur. Esa forma instrumental la retomo desde Quintero con estos 4 momentos específicos. Pasamos de un momento 1, que el registro y la codificación de las narrativas; el nivel textual, la preconcepción de la trama narrativa; el momento 3, un nivel contextual y comunicativo; y el momento 4, que es la reconfiguración de la trama narrativa. Esto es un poco para mostrarles cuáles son aquellos elementos que se recogieron en esas matrices que ustedes lograron ver en el artículo. En esas matrices y a través de esta metodología narrativa que yo trabajo, trabajo los atributos del sujeto, los acontecimientos, las temporalidades, las espacialidades y las fuerzas narrativas. Al ser un estudio que trabaja de una manera tan profunda las narrativas de las personas y la experiencia que las personas tienen cuando viven, en este caso, hechos atroces en contra de la humanidad, pues puedo trabajar con 2, 3, máximo 4 personas por el nivel de profundidad que implica la reconfiguración.
Bueno, paso a presentarles entonces mis sujetos de la narración, mis sujetos epistémicos. Está Miguel, sí, con un excombatiente, con 20 años en las FARC, reincorporado en los acuerdos que se dieron en el 2016. Iván, un defensor de derechos humanos que trabaja en el departamento de Antioquia, y Amanda, una mujer víctima del conflicto armado con la desaparición de su hijo, o bueno, todavía está en proceso judicial si fue una desaparición o una ejecución extrajudicial, que hace parte del grupo de las Madres de la Candelaria en Medellín. Paso a los resultados. Esos resultados entonces los agrupo en dos grandes categorías. Una está relacionada con las memorias en disputa del conflicto armado. Las memorias del excombatiente nos hablan de unas memorias de la revolución. Él se identifica como un militar, como una persona que ha sido formada militarmente, como un revolucionario, como se identifica desde una formación política. Entonces, él habla de su formación política y de toda su experiencia en el grupo armado, es a lo que llamé memorias de la revolución. También habla de unas memorias de la nostalgia. Esas memorias de la nostalgia están marcadas por el posacuerdo. Él mencionaba la nostalgia que le da no tener su grupo de trabajo y su grupo de amigos guerrilleros, porque 20 años en la guerrilla eran su familia. Entonces, al hacer la desmovilización, la reincorporación, pues hay una pérdida de los lazos familiares. Entonces las memorias del excombatiente giran alrededor de estos dos elementos. Mientras que la memoria de la víctima pues nos narra unas memorias del dolor, claro está, por la desaparición de su hijo, utiliza unos lenguajes metafóricos, simbólicos, para lograr dar cuenta a la experiencia vivida. Estas dos visiones, tanto la del excombatiente como la de la víctima, pues nos da unas divisiones dicotómicas que crean dos campos que se oponen entre sí. Es lo que nos ha marcado un poco la forma en que hemos leído y en la forma en que hemos producido conocimiento alrededor del conflicto armado, como una matriz dicotómica entre víctimas y victimarios, entre buenos y malos. Y esto es un poco lo que busca este artículo, es desconfigurar esa matriz dicotómica en las cuales algunas memorias y algunos relatos nos han incorporado. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a lo que Todorov trabaja como memoria literal. Todorov trabaja dos memorias, la memoria literal y la memoria ejemplar. La memoria literal nos habla de que el pasado es un pasado caducado, fechado, limitado, que no conduce más allá de sí mismo, que no nos ofrece unas enseñanzas para la reconciliación y el futuro, pero que sí nos ofrece unos sentimientos de rabia, de deseo de venganza y de, sí, algunos sentimientos más dirigidos al no buscar una enseñanza para ese futuro y para las nuevas generaciones. Luego voy y desarrollo esta categoría que es el pasar del yo al nosotros, de las verdades subjetivas a las verdades compartidas. Aquí inicio entonces con esa relación ineludible que hay entre memoria y verdad. La verdad es un desafío ético y político que tiene implicaciones profundas en la percepción de la justicia, la reconciliación y la responsabilidad individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado. Muchas víctimas cuestionan, por ejemplo, la veracidad de los informes oficiales y van en busca de sus propias verdades, aquellas que muchas veces se esconden entre los susurros y los murmullos de las propias comunidades. Avanzo entonces en el desarrollo de esta categoría con la necesidad de la verdad y el desafío de la verdad.
Se requieren escenarios diferenciados de verdad y justicia, donde se exponga tanto a los responsables directos de los hechos como a los indirectos, porque las víctimas no solamente exigen narrar qué fue lo que sucedió, sino que den unas explicaciones más profundas alrededor de por qué ocurre esto y lo que hoy en día también están diciendo las víctimas, porque sigo trabajando con ellas en varios movimientos aquí en Cali, es explicar y que den cuenta a las estructuras de poder económicas y políticas que van detrás de las afectaciones del conflicto armado, por ejemplo, detrás de las ejecuciones extrajudiciales. Ese desafío de la verdad consiste entonces en otorgar siempre un lugar de reconocimiento público a la experiencia vivida y al recuerdo de lo que han vivido, reconocer que la verdad no es única y que existen múltiples ópticas con significados diversos que contribuyen a tomar la realidad vivida. Podríamos decir que las verdades, hay tantas verdades como personas, estas diversidades de personas, de verdades, nos plantean diversos desafíos significativos para llegar a una verdad consensuada y objetiva. En Colombia es crucial abordar las diversas verdades en lugar de esperar una única versión de los hechos. Es importante que trabajemos sobre los significados que se le atribuyen a estas verdades de manera diferente, que nos ayuden a transitar hacia un presente y hacia un futuro más en relación con la reconciliación y la construcción de paz. Y este sería el final de esa categoría, que es la necesidad que tenemos de pasar de esas verdades subjetivas a unas verdades intersubjetivas, a un nosotros que nos permita vivir juntos, que nos cree un sentido del nosotros, que nos hable de esa vida en común que necesitamos en este país. Riquet decía que ir hacia el otro implica creer en su existencia diferente a la propia, porque en cierta medida, abro comillas, actuamos con él y sobre él y somos afectados por su acción. Permítanme entonces leer estos dos párrafos que nos hablan sobre las conclusiones de mi artículo. La construcción de verdades compartidas implica un estudio fenomenológico y comprensivo de lo que ha ocurrido en el marco del conflicto armado colombiano. No se trata solo de describir las experiencias individuales de los diferentes actores, sino de tejer un entramado de construcciones sociales, prácticas y relaciones colectivas para comprender lo vivido. Esto incluye el desprenderse de la posesión exclusiva de la verdad por parte de cada individuo y crear memorias compartidas con un sentido colectivo que se manifieste en la plausibilidad de la narrativa y el relato que se coloca en el ámbito público. Como menciona Todorov 2003, se prefiere la búsqueda de la verdad antes de su posesión. Bueno, me pasé un poquito, algunos segundos, pero creo que con esto logro cerrar mi presentación del texto. Muchas Muchas gracias, gracias. profesora Solanger. Estuvo muy bien. Ahora escucharemos el concepto de la profesora Sandra Patricia Arenas Grisales de la Universidad de Antioquia. La profesora Sandra es bibliotecóloga graduada de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencia política por la misma universidad y doctora en memoria social por la Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, Brasil. Actualmente se desempeña como jefe del Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. A lo largo de su trayectoria ha realizado aportes significativos al campo de los estudios de memoria en Colombia, especialmente en temas como memoria social, artefactos de memoria y prácticas de resistencia en contextos de conflicto armado. Se destaca por su investigación doctoral Memorias en disputa, artefactos de memoria y prácticas de resistencia en contextos de violencia sociopolítica en Medellín, 1990-2016, un referente en el análisis de la memoria como forma de agencia y resiliencia en entornos urbanos afectados por la violencia.
Su trabajo ha contribuido a tender puentes entre la ciencia de la información, los archivos y los estudios de memoria con un enfoque interdisciplinar aplicado a la construcción de paz y los derechos humanos. Bienvenida, profesora Sandra. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, también quiero iniciar agradeciendo a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle por la invitación a leer y comentar el trabajo de Solanger. Me dio mucho gusto conocer el artículo y como le decía al inicio antes de que empezáramos pues con la grabación, quedé muy interesada en conocer pues su trabajo doctoral. Bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios muy breves sobre el trabajo y sobre por qué esa lectura me pareció tan sugerente y tan valiosa en el campo de la memoria en nuestro país, para luego también plantear algunas preguntas para la conversación, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, me parece muy interesante la metodología que elige la profesora Solanger de trabajar con las narrativas y especialmente esos tres sujetos con los cuales ella trabajó. En el artículo nosotros, yo pensé que tal vez eran más, pero ahora que lo menciona me doy cuenta que son solo tres. Pensé que tal vez en su investigación doctoral habían otras personas, pero entiendo ya que trabajo con tres y me parece también interesante pues poder abordar en profundidad esas memorias y la construcción de esas narrativas a través de, me imagino que del trabajo pues de campo que realizaron. Me parece muy apropiado porque es precisamente esa posibilidad de una entrevista en profundidad, de comprender bien a través de los relatos que estas tres personas hacen, la manera como ellas construyen una narrativa de su experiencia, es decir, cómo trascienden el relato de la experiencia misma para una resignificación, una comprensión, una resignificación de la experiencia en el acto ya de narrarla, de establecer con otro una conversación, ¿cierto? Me imagino que fue lo que pasó ahí. Esa me parece muy interesante, creo que es una metodología que está cada vez avanzando con más fuerza en el país, de la cual pues especialmente los análisis y los estudios en Sudáfrica dan buena cuenta, pero que creo que aquí también, a partir especialmente de los trabajos del profesor Alejandro Castillejos, estamos como penetrando cada vez más en ese sentido y me parece que por eso mismo el trabajo de Solanger tiene ese punto de innovación, como de una mirada que es relativamente nueva y que le aporta mucho a los estudios sobre la memoria. Es decir, dejar de concentrarnos exclusivamente en qué pasó, qué le pasó a quién le hizo qué a quién, para entrar a una comprensión más profunda de los significados que eso tiene para la experiencia de las personas, para la manera como las personas entienden en el mundo y para la manera como nosotros como sociedad nos vemos interpelados por esas narrativas, ¿cierto? Me pareció muy sugerente también una expresión que ella usa, un concepto que ella usa de memorias incómodas, porque si bien en el artículo la narrativa del defensor de los derechos humanos no queda como muy descrita, estas otras dos, la de Miguel y la de Amanda, es decir, la del excombatiente y la víctima de desaparición forzada, la familiar de las víctimas de desaparición forzada, sí son unas memorias que son muy incómodas y además muy incómodas, me imagino yo, no solo incómodas en una sociedad que, por ejemplo, solo muy recientemente con la Comisión de la Verdad y con la JEP, las audiencias especialmente de la JEP, estamos oyendo muchos testimonios de exmilitares y excombatientes, y estas son memorias muy incómodas para nosotros, ¿cierto? Nos muestran un lado de la guerra que es difícil de escuchar, de presenciar, de conocer, ¿cierto? Pero también esa memoria incómoda de la víctima es profundamente incómoda para los combatientes y es profundamente incómoda para nosotros como sociedad, ¿cierto? Porque de alguna manera esa pregunta de
dónde estábamos cuando todo esto pasó, por qué no hicimos cosas para evitarlos, queda ahí como instalada en el ambiente. Entonces, esa categoría me pareció muy potente, me parece que además se puede trabajar muy bien. Eh, entre, entre esas dos posturas, que es como esa prefiguración, ¿cierto? Entre esas dos posturas de la añoranza, de esos lazos, de una vida comunitaria, de una vida colectiva, de una especie de vida en familia del guerrillero, y esa otra narrativa que tiene que ver más precisamente con esas consecuencias que tienen esas acciones de los actores armados para un grupo considerable de ciudadanos colombianos, pues más de 7 millones de víctimas. Esas dos memorias, esas dos narrativas ahí conflictúan mucho, porque me dejaron pensando mucho qué tanto logramos nosotros trascender ese relato. Fíjense que yo me quedé pensando como ambos están muy en un primer momento, cómo lograr trascender ese relato para pasar de un yo a un nosotros. Eh, esa memoria de la nostalgia y de la idea de revolución también me pareció, me confrontó mucho cuando tuve la posibilidad de ir a un espacio, olvidé ahorita cómo se llaman, bueno, los espacios donde estuvieron y todavía están pues instalados los excombatientes, que por lo general han ido construyendo espacios de memoria. Y esos espacios de memoria a mí me llaman la atención por los que he conocido y por algunos de los que leí una tesis, que hacen referencia exactamente a eso que Solanger nos habla a través del relato de Iván, perdón, de Miguel, que es esa idea de una nostalgia, de una vida en común. Y muestran en esos espacios de memoria esa vida en común y la muestran como una vida en común, alegre, solidaria, un asunto muy colectivo y donde se habla muy poco de la guerra como tal, ¿cierto? Entonces, fíjense, hay esa dificultad también para resignificar su experiencia y especialmente resignificarla en relación con estas otras memorias del dolor y del sufrimiento, que es justo el daño ocasionado. Y ahí hay un elemento que yo quería conversar hoy con Solanger, que tiene que ver precisamente con los escenarios que se han creado para que esas verdades surgen. O sea, no solo el escenario de la Comisión de la Verdad, sino también el escenario de la JEP, como una verdad más social en la comisión, más construida colectivamente, más vinculada a la memoria y una verdad más de los hechos, de quién le hizo qué a quién, que es esa verdad judicial que es la de la JEP, donde de alguna manera hay que dar un relato coherente de confesión, que además es una palabra muy fuerte, la confesión. Fíjense que estos son espacios donde la verdad adquiere otro montón de significados, donde, por ejemplo, para un excombatiente no se le es permitido ese relato romántico o nostálgico del pasado, ¿cierto? En eso, tanto la comisión como la JEP eran pues tienen como una preparación que evita que ese tipo de comentarios se hagan porque son revictimizantes. Entonces, como ese otro escenario, ¿cómo entra acá? ¿Cierto? Me preguntaba mucho eso. Me parece que el trabajo, no solo por esa categoría de memorias incómodas, es muy valioso, sino también porque el trabajo es ese llamado permanente a pensar esas memorias más en términos de nosotros, ¿cierto? En términos de cómo nos apropiamos de eso, cómo logramos pensar que eso fue algo que nos pasó a todos como sociedad y no solo a unos combatientes y a unas víctimas como algo que le pasó a ellos, y más bien pensar en nosotros, eso es un elemento muy potente, especialmente muy potente en términos de pedagogía de la memoria, y es un desafío, y yo creo que Solander lo deja claro, esto es algo que no termina con un proceso de paz, no termina con la implementación de una justicia transicional, y obviamente los hechos en Argentina,
incluso ahora con las elecciones en Chile o incluso con el surgimiento del nazismo en Alemania y de una derecha pues muy fuerte, nos evidencia que es un proceso a muy largo plazo, casi que es un proceso permanente. Entonces yo creo que la pregunta que ella instala me parece muy pertinente. Eh, en relación con las preguntas que yo sugiero pues para la conversación, la primera de ellas es esa idea del deber de la memoria, ¿cierto? Y entonces, en esa idea del deber de la memoria, ¿cuál es el papel concreto que ella pudo, no sé si lo desarrolla en su tesis doctoral, porque pues es mucho más amplia obviamente que el artículo, pero si no, también como si hay una reflexión sobre cuál es el papel de este sistema que nosotros creamos, este sistema integral de verdad, justicia y reparación, cuál es el papel de ese sistema en la construcción de esa idea de un yo a un nosotros, ¿cierto? Unas memorias que pasan de un yo a un nosotros. En segundo lugar, y especialmente en su papel como docente universitaria, pero también un poco por su trayectoria, por una persona muy vinculada a procesos sociales y a procesos de organizaciones sociales y de víctimas, como cuál es el lugar de la pedagogía de la memoria en todo ese proceso, cómo lograr que ese ideal de una memoria ejemplar se construya a través de unas pedagogías que involucren incluso un asunto más intergeneracional, que es algo que hoy también, por ejemplo, en mi caso me está cuestionando mucho. Y por último, yo quisiera, yo hice pues en el documento que entregamos una pequeña referencia a una frase que me impactó mucho de la profesora Elizabeth Yellin en una visita reciente acá a Medellín. Eh, Ella se preguntaba como que la memoria no es una vacuna, ¿cierto? Como ella nos decía, es que recordar no garantiza en sí mismo que los hechos no se repitan. Entonces yo quisiera un poco que reflexionáramos sobre eso, pues como sobre todo eso que demandamos a veces de la memoria en términos de todo lo que ella puede hacer, de todo lo que se espera que esos procesos sociales de construcción de memoria hagan, pero cuáles son sus límites, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites de la memoria en esa construcción de paz? Bueno, espero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias, profesora Sandra. Ahora escucharemos a la profesora María Rocío Cifuentes Patiño de la Universidad de Caldas. La profesora María Rocío es trabajadora social graduada de la Universidad del Valle, magíster en Desarrollo Educativo y Social en el convenio SINDE-UPN, magíster en Estudios Interdisciplinarios en Texas Tech University y doctora en Humanidades por la Universidad del Valle. Fue la primera mujer decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, institución de la que se jubiló en el año 2020. A lo largo de su trayectoria ha realizado importantes contribuciones al trabajo social en Colombia, especialmente en temas como conflicto armado, construcción de paz, justicia social y sistematización de experiencias. Es cofundadora del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social y ha destacado por su liderazgo en el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social. En su producción académica ha abordado la memoria histórica, la intervención social en contextos de violencia y la educación para la paz, con lo cual se refleja un compromiso constante con la transformación social y la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva crítica e interdisciplinar. Bienvenida, profesora María Rocío, tiene usted la palabra. Activa el micrófono, porfa. Gracias. No, todavía no. Al lado, si quieres, abajo, al lado izquierdo abajo. Sí, ya, listo. Muchas gracias. Que yo no active el micrófono y hable media hora es lo común. Eh, qué pena. Bueno, voy a hacer lectura. No voy a hacer lectura del todo el texto que escribí, sino de parte del texto. Y debo decir que escuchando a Solanger se me han aclarado dudas que tenía y que tenía puestas aquí por aquello de trasladar una tesis de 300 páginas a un pequeño artículo. Es difícil a veces
como seguir la lógica de la argumentación del autor que tiene detrás 300 páginas más respaldándolo, más seguramente años en la investigación. Voy a partir de la parte que sugería la profesora de esto del lugar de de la situación, de lo que hemos generado a partir del acuerdo de paz. Entonces, digo yo, dando un largo salto en la historia porque me había ido a mirar. Entonces, eso de los acuerdos específicos nuestros, ¿cómo han sido? Dado un largo salto en la historia de un poco de más de 3 décadas, estoy hablando más de 3 décadas entre el primer acuerdo con las FARC, el de los diálogos de la Uribe, que luego dio lugar a la triste página de nuestra historia de el genocidio de la UP, pues dando un largo salto en la historia de un poco más de 3 décadas, tras un prolongado periodo de conversaciones y negociación, que en su fase pública duró 4 años, se suscribió en 2016 un nuevo acuerdo entre la FARC-EP y el Gobierno Nacional, refrendado en el Congreso de la República y la Cámara de Representantes. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno y las FARC. La implementación del acuerdo ha enfrentado múltiples barreras. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo en el departamento del Cauca, entre la firma del acuerdo y el mes de julio de 2024, se registró el asesinato de 302 líderes sociales y 73 excombatientes. Bueno, esto lo está diciendo porque en algún lugar Solanger habla como de lo que pasó. Y yo digo, no, el conflicto armado en este país no es lo que pasó, es lo que pasó y, no, y sigue pasando, que creo que es muy importante poderlo señalar y creo que ahí es donde hace mucho sentido el trabajo de Solanger, porque es un trabajo para buscar, aunque no lo ponga así, pero es un trabajo para iluminar, para presentar, para construir nuevas alternativas frente a la posibilidad de dar finalmente ese paso trascendental de salir de este conflicto armado. Aunque no hemos conseguido... Ay, ay, qué pena con ustedes. Mira, Faber, por favor, cuelga que estoy en una reunión. Voy a sacar este teléfono de aquí. Yo le quité todo el volumen, pero no sé finalmente cómo hago, lo apagaré. Aunque no hemos conseguido orientarnos claramente en dirección a la construcción de paz, hay que señalar que más allá de los límites académicos, políticos e institucionales alrededor de la firma y ratificación del acuerdo, antes en las conversaciones, durante las negociaciones y después en el posacuerdo, la paz se posicionó como tema de conversación o de controversia en la vida cotidiana e igualmente en bandera de territorios, organizaciones, movimientos sociales y comunidades. Hoy, cuando pareciera que una vez más hemos fracasado en el anhelo de caminar en dirección a ella, la paz y los asuntos básicos relacionados con esta, justicia social, memoria, verdad, perdón, en fin, componen un área de saber y acción fundamental en Colombia. Ha sido amplia y diversa la producción de conocimiento en los últimos años en estos temas relativos a la paz y a la memoria, desde múltiples perspectivas epistemológicas, teóricas y de acción. Igualmente, aún en periodos de agudización de las violencias, se han mantenido ciertas resistencias al conflicto armado, territoriales, comunitarias y culturales, y esto sudo el compromiso de algunos sectores con la construcción de paz, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, movimientos sociales, no obstante el riesgo para sus propias vidas que ello significa. Así, el tema de la investigación que condujo al artículo presentado por Solanger no solo es pertinente, sino necesario, porque como bien se establece en el informe final de la Comisión de la Verdad, que creo que es de las cosas más logradas en el acuerdo de paz, el acontecimiento, abro comillas, el acontecimiento continúa, porque la verdad es una construcción colectiva.
plural, histórica, conflictiva y apasionante. La Comisión de la Verdad no es un puerto de llegada, sino uno de salida para un viaje que lleve a la transformación que se necesita para que ese nunca más no sea un deseo bien intencionado, sino una política y compromiso nacional. Y creo que ahí claramente se ubica el sentido de la propuesta que desarrolla en el artículo la autora. La paz y la memoria, el nicho de la investigación. Identifica a la profesora Solanger como contexto de su investigación, lo que es a entender son dos escenarios. El primero, el de los diálogos de paz, que es un escenario que ella caracteriza como atravesado por la polarización, el miedo, la desconfianza, la esperanza y la incertidumbre. Y el segundo, el del posacuerdo, caracterizado por debates políticos y sociales y el desafío de construir verdad y reconciliación. Los escenarios planteados por la investigadora configuran uno de los periodos turbulentos de la sociedad colombiana, pero quizá podría afirmarse que se trató de una turbulencia más política que violenta. Algunas simples observaciones me llevan a afirmar esto. La primera en los registros de víctimas al conflicto armado colombiano entre 1996 y 2025, que los presentan en quinquenios, o sea, en 6 quinquenios. El periodo 2016-2020 es de los 6 quinquenios el que presenta el menor número de víctimas. Segundo, durante ese quinquenio, muchos, que es el que elige la profesora para su trabajo, durante ese quinquenio, muchos de los que se manifestaban ajenos a la política no pudieron sustraerse al debate en torno a la paz y a la justicia. Este se extendió por la geografía nacional. Tercero, en ese mismo periodo tuvo lugar la desmovilización de más de 14.000 insurgentes de las FARC-EP y la entrega de alrededor de 9.000 armas, según datos de la Comisión de la Verdad. En ambos escenarios, entonces, contexto de la investigación realizada por la autora, se presentaron desafíos correlacionados. En el primero, lograr el acuerdo y anticipar la necesidad de construir condiciones propicias para su realización, responsabilidad que le competía a las partes firmantes principalmente, mas no únicamente. En el segundo, iniciar la implementación del acuerdo, lo que suponía la participación de la institucionalidad y la socialización colombiana en su conjunto, por lo que era necesario superar la polarización. Sin embargo, 9 años después de la suscripción del acuerdo, aunque ha habido avances innegables, el escenario que hoy tenemos es el de una sociedad profundamente fragmentada en la que aquello que señalaba la autora como propio del escenario se mantiene. Seguimos siendo una sociedad en la que el miedo, la incertidumbre, la desconfianza, la polarización, la corrupción, las desigualdades, en fin, marcan las relaciones en diversos espacios de la vida social. Los dos escenarios, sin duda, abarcan un proceso de un tiempo histórico de aprendizaje trascendental para la eventual construcción de paz en el país. Esos configuran la temporalidad a la que la investigadora le atribuye importancia, desde la cual debe entrar en conversación con los escenarios propios de los tiempos de la narración que Amanda, Iván y Miguel activan con las memorias de sus experiencias en o por sus efectos de la guerra o por los efectos de la guerra en sus vidas. En este contexto, apenas referido, cobran importancia las cuestiones fundamentales que subyacen a esta investigación: el tránsito del yo al nosotros en la sociedad colombiana y el lugar de la memoria en ello para reconocerlos como fundamentos para la construcción de paz. Para el abordaje de los asuntos en estudio, y ahí señalando que esos dos asuntos son los que me parecen más clave, ese tránsito del yo al nosotros, que me abrió muchas expectativas porque considero que es como una clave fundamental para seguir en este asunto, y el lugar de la memoria en ello, y ambas cosas como fundamentos de la posibilidad de construir paz. En el
Por el abordaje de esos asuntos en estudio y la construcción del estado de la cuestión, la autora rastrea y revisa críticamente investigaciones emblemáticas que se han desarrollado en el país acerca de la memoria del conflicto armado y las comisiones que se han creado para el estudio de la violencia general o referido a periodos o contextos específicos. Asimismo, hace un rastreo de experiencias en países como Sudáfrica, Argentina y Chile, compara con Colombia, plantea que mientras en Chile y Argentina las luchas por la memoria se han orientado a reconocer los impactos de las dictaduras, a romper con la imposición del silencio y a construir democracia, en Colombia el horizonte es la construcción de paz. Y yo creo que plantearlo como el horizonte es clave porque mirándolo desde la perspectiva de Gadamer, el horizonte como aquello que en tanto nos movemos a él se aleja, creo que es significativo para decir hay que seguirlo pensando. La revisión documental hecha por la autora involucra asuntos importantes relacionados con la temática general en la que se inscribe su interés de conocimiento. En la presentación que Solanger hizo ahora, entendí más como la conexión desde de eso con los asuntos específicos que yo rastreé en el artículo como su objeto particular, que son los sentidos asignados a los eventos ocurridos durante el conflicto armado colombiano, según los relatos de víctimas, excombatientes y sociedad civil desde su vivencia humana. Ese lo plantea en la página 13, luego dice conocer la experiencia humana de varios sujetos participantes en el conflicto, además de hacer una apuesta por la memoria y la reconciliación del país, eso como otro de los asuntos claves con los que articula su escrito, y en la página 14 y luego en la página 21 ampliar la comprensión de los significados atribuidos a lo ocurrido en el marco del conflicto armado colombiano. Es decir, como que mientras yo estaba viendo como que el énfasis lo ponía en esa reconstrucción de las narrativas de los sujetos, creo que el énfasis va más allá hacia un asunto más general de la concepción de la memoria en el país en general. Eh, en cuanto a la orientación de la construcción conceptual de la investigación, entre otros teóricos e investigadores, la autora conversa con los planteamientos de Todorov, con los planteamientos de Paul Ricoeur y con autores que han investigado los procesos de transición de dictaduras, democracias y de conflictos armados a la construcción de paz, especialmente en los países atrás referidos. La investigadora seleccionó a quienes participaron en la investigación teniendo en cuenta la experiencia en o con el conflicto armado, lo que los ubica en diferentes lugares de enunciación, parte de, afectados por o defensor de, y la voluntad de participar. En cuanto a la metodología de estudio, la investigadora apropió la propuesta de investigación hermenéutica de Quintero y Mejía, cuyo énfasis está en la trama narrativa construida a través de las fases de indagación, trabajo de campo, codificación, sistematización y análisis, que parecen muy apropiadas para lo que se propone desarrollar. Los éxtasis del tiempo, como los denomina Riquet, pasado ya no, presente todavía y futuro aún no, se articulan en las narraciones de Miguel, Amanda e Iván en consonancia con el lugar de enunciación de cada uno. El presente de la narración es diferente al presente de la acción narrada. Aquel es un presente en el que el que narra su vida es el mismo protagonista de la historia que narra. La investigadora selecciona el tiempo cronológico e histórico en el que centra su interés, que no es el mismo del de aquellos que narran su historia, la de sus experiencias en la guerra o por efecto de esta en sus vidas. Estas narraciones son espacios en los que se intersecan pasado, presente y futuro. El futuro que avisora Solanger es el de la posible construcción de paz e intenta encontrar en la memoria y en la construcción del nosotros un camino en esa dirección. No sé si ese es el futuro que avisoran los tres participantes, plantea la autora. Algunas de las limitaciones de estos estudios se manifiestan en no poder contar con más de 4 personas, lo que puede parecer no representativo y que posibilite establecer generalizaciones o relaciones aparentemente significativas en el fenómeno social que se está investigando. Planteo yo, no es pretensión de este tipo de estudios la generalización, más allá de la descripción, la explicación, la búsqueda de regularidades y las muestras representativas para hacer inferencias aplicables a una población específica.
Lo que se busca, según el estado de la cuestión en indagación, es generar nuevas preguntas e hipótesis de conocimiento, hacer las preguntas contextualmente pertinentes, en fin, ir acercándose a través de perspectivas dialógicas y narrativas a interpretaciones cada vez más profundas, a la comprensión de aquello que se estudia, en este caso a la comprensión de las memorias constitutivas de la experiencia de los tres participantes en relación con el conflicto armado, lo que incide en la construcción de sus identidades y de sus formas de relación con las y los otros y lo otro. A ello pretende acercarse la autora a través de la reconfiguración de la trama narrativa de los sujetos como forma de profundizar en el conocimiento de los sentidos que estos le atribuyen a sus vivencias. En el apartado titulado Pasar de yo al nosotros, de las verdades subjetivas a las verdades compartidas, ese que llama la interés desde el comienzo del texto, la autora no encuentra allanado el camino, por el contrario, lo que evidencia es la complejidad de la tarea que intenta resolver en diálogo con los autores, Todor y Riquet principalmente, y con los testimonios de los tres colaboradores de la investigación que se ubican cada uno en su lugar. Mientras el excombatiente postula la inexistencia de la verdad, el defensor de derechos humanos plantea que, abro comillas, alcanzar la verdad completa de lo que les ocurrió es el primer paso a la transformación, la construcción de la paz y la garantía de no repetición. Y la mujer que sufre la desaparición de su hijo clama por una verdad completa y detallada de todos los hechos alrededor de su caso. Ambos, defensor de derechos humanos y madre de un desaparecido, requieren explicaciones completas, lo necesitan para tramitar los duelos, para cerrar una historia de dolor, rabia y tristeza. ¿Quién es el portador legítimo de la verdad? Frente a este panorama, la autora reconoce la naturaleza subjetiva y contextual de la verdad, la que además se constituye en la intersección de las que denomina memorias incómodas para la sociedad civil. En este panorama se impone el reconocimiento de las múltiples verdades, incluyendo esas que hemos excluido, parafraseando al maestro Echavarría, afinar la mirada para ver, entre comillas, la guerra que no hemos visto. No sé si Solange conoce ese trabajo que es de arte y que creo que es clave y que conversa mucho, mucho con lo que estás planteando, y reconocer la pluralidad de narrativas. Postula la autora que del reconocimiento de la verdad de cada quien se debe pasar a la construcción de memorias compartidas en dirección a un horizonte común de acción, la colectiva de lo que la memoria colectiva de lo que pasó. Plantea además que para hablar de memoria hay que adentrarse en el presente y en cómo los individuos construyen un sentido del pasado. Me quedo con las preguntas acerca del qué hacer, cómo, con quiénes, cuáles son las posibilidades reales de investigar y actuar en comunidad, las preguntas de una trabajadora social. Listo. Muchas gracias, profesora Rocío. Profesora Solanger. Bueno, muchas gracias a la profesora Sandra, a la profesora María del Rocío por sus valoraciones, por su trabajo riguroso y profundo en la lectura del texto, o sea, como que me permite también expandir mis reflexiones alrededor de este tema que me interroga tanto y que he trabajado tanto. Bueno, yo quiero comentar como algo alrededor de las preguntas de la profesora Sandra, como alrededor de ese de cuál es el papel concreto que tenemos en este momento frente al sistema integral de justicia que tenemos. Pues yo creo que primero pues nos debemos sentir orgullosos y privilegiados de tener en este momento este sistema, es uno de los mejores alrededor del mundo, pero bueno, eso no puede ocultar las dificultades y las situaciones estructurales y funcionales que tenemos en este momento. Por ejemplo, en la JEP se están presentando y aquí recojo la voz de las víctimas con las que estoy trabajando en este momento aquí en Cali, y es la ausencia
precisamente de elementos que aporten más a las verdades de los hechos. Por ejemplo, muchos comparecientes que están en este momento vinculados con la JEP han salido de la justicia ordinaria, salen de la justicia ordinaria, pasan a la justicia restaurativa de la JEP y lo único que están haciendo en este momento alrededor de la verdad es volver a decir que ellos son los responsables de los hechos, que sí, que ellos hicieron esto, que ellos mataron a este joven, que ellos hicieron estas ejecuciones extrajudiciales, que ellos, o sea, es un asunto que ya viene comprobado, por ejemplo, de la justicia ordinaria. Entonces las víctimas lo que están reclamando en este momento a la JEP, bueno, queremos realmente que se develen otros detalles alrededor de los hechos, como esos, por ejemplo, de las estructuras sistemáticas económicas que se plantearon, por ejemplo, en el caso Macro 3, que es lo de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, allí hay otro tipo de, pareciera ser que hay un acomodamiento instrumental técnico de los comparecientes al sistema de justicia especial para la paz para ser beneficiarios de todo lo que implica estar en esa justicia. Otro de los retos que tenemos es que creo yo que por lo que voy viendo es que nos falta prepararnos para la justicia restaurativa. O sea, siento que las víctimas no están entendiendo que la justicia restaurativa, no quieren la justicia restaurativa, ellos y ellas quieren ver a sus victimarios en la cárcel, pagando años de prisión, todo este proceso. Y allí tendríamos que tener un trabajo pedagógico frente a qué implica una justicia restaurativa, y también por parte de la justicia restaurativa, pues como que no tenemos el enfoque diferencial de víctimas. De ahí hay un hueco gigante porque no hay unas medidas restaurativas que nos permitan implementar un enfoque diferencial e interseccional que permita de una u otra forma que las víctimas se sientan reparadas. Entonces yo creo que ahí todavía seguimos teniendo muchas complejidades en torno a la memoria, a las verdades, al sentirse reparadas y reconciliadas y todo ello. Eso por el lado del sistema integral. El lugar de la pedagogía de la memoria, pues yo quiero recoger aquí, y yo aprendí en Argentina un poco, en el lugar de la pedagogía de la memoria en Argentina es muy potente. Ellos trabajan desde el sistema, desde el Ministerio de Educación, todo lo que es la formación del pasado reciente en las escuelas y los colegios, pero se han entendido muy bien que las nuevas generaciones se deben formar en el pasado reciente, pero deben tener unos enfoques acerca de cómo los nuevos contextos pueden propiciar que se presenten cosas por las que ya hemos tenido que pasar. Entonces, como que ese asunto de desde las escuelas, desde los colegios, las universidades, trabajar lo que hemos tenido que vivir en el conflicto armado sería muy importante para nosotros y sería un asunto vital para las nuevas generaciones que puedan entender esas pedagogías histórico-políticas, pero unas pedagogías también que se nos vayan atribuyendo a la construcción de paz o a la construcción de paces en este momento. En este momento en la Facultad de Humanidades, pues tenemos un doctorado que se llama el Doctorado en Estudios para la Paz, y desde allí, dentro de las tesis de investigación doctorales que se están desarrollando allí, se están encontrando con unas paces híbridas. Entonces, esas paces híbridas nos dan y nos permiten comprender los movimientos que se van teniendo en las construcciones
de paces que van superando, por ejemplo, la paz positiva, la paz negativa, las paces imperfectas, la construcción de paces, la paz territorial. Entonces allí se van moviendo un poco los escenarios conceptuales y empíricos desde los cuales tendríamos que entender eso. Y, bueno, la memoria no es una vacuna, pues claro, yo conocí a Yelin también en Argentina y claro, Todoró trabaja muy sabiamente los usos y los abusos de la memoria. La memoria ha sido usada y abusada desde diferentes lugares, países, y claro, le atribuimos a la memoria unas responsabilidades que no están en su alcance. O sea, el asunto, por ejemplo, de la no repetición es un asunto que no por hacer memoria no vamos a tener no repetición. O sea, la no repetición de los hechos tendría que pasar por otros elementos. Entonces, la memoria tiene unos usos y unos abusos, unos límites que sabemos que tendríamos que tener presentes, pero un país sin memoria, o sea, como que la memoria es un asunto ineludible en países como el nuestro, por ejemplo, o en países donde se han vivido otros hechos atroces en contra de las humanidades. Entonces es como ineludible trabajar la memoria, pero no le podemos atribuir asuntos relacionados con no repetición y asuntos ya que requieren otros elementos estructurales y funcionales. Yo dejaría por ahí. Ok, muchísimas gracias, profesora Solanger. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Sí. De verdad, ha sido maravillosa este encuentro. Agradecemos a las personas que asistieron a este evento y en especial a las homólogas, la profesora Sandra y la profesora Rocío, por su cuidadosa y profunda evaluación en un tema tan importante para el país. Felicitaciones a la profesora Sonlanger López por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesora asociada. Felicitaciones, profesora. Muchas gracias a ustedes. Seguimos conversando. Y así será. Que estén muy bien. Un saludo para Hasta todos. luego. Muchas Hasta gracias. luego, felicitaciones, Solange. Hasta luego, muchas Muchas gracias, felicitaciones. profesoras. Muchas gracias. Gracias. Estés muy bien. Gracias. Luego, felicitaciones.